Historia número uno, el tercer piso, edificio Chapinero, Bogotá. Yo trabajaba como recepcionista nocturno en un edificio de oficinas en Chapinero. De esos como de 10 pisos, todo en vidrio y concreto y pues para qué, la vaina bien moderna, ¿sí? Mi turno era, si recuerdo bien, era como de 10 de la noche a 6 de la mañana y pues la verdad no pasaba absolutamente nada, ¿sí? Los oficinistas se iban como a las 7 de la noche y los de limpieza como a las 9 de la noche y después todo eso quedaba así, pues, y pues quedaba yo, ¿no? Ahí solo con la seguridad de los ascensores y las cámaras. Hasta ahí, como vemos, todo muy normal. Y así fue normal durante meses. Hasta que, no sé, yo sí empecé a notar algo extraño, ¿no? Y es que el botón del tercer piso se prendía solo en el panel de ascensores. O sea, a ver, me explico, bicho Crespo. Yo estaba en recepción, veía el panel y el tercer piso se iluminaba como si alguien lo hubiera presionado. Pero las cámaras no mostraban los ascensores, o sea, las cámaras mostraban los ascensores vacíos. Pero realmente yo como que no le paraba bolas al principio, pero luego eso se tornó como diario, se volvió diario. Una noche el ascensor principal se detuvo en el tercer piso y no se movió. Yo vi como por la cámara que la puerta se abrió y se quedó abierta, pero no salía absolutamente nadie y no entraba nadie. El ascensor estuvo así como unos 5 minutos y cuando la puerta se cerró, el ascensor bajó al primer piso y se abrió solo, vacío. El botón del tercer piso extrañamente seguía iluminado. Pues para que eso sí me generó como cierta inquietud, parce. Y bicho, mire, yo le pregunté al portero del día, un man como de unos 50 años, un man tipo serio, de pocas palabras, ¿para qué? Pero le pregunté si sabía algo del tercer piso y él me miró con una cara como rara y me dijo que no sabía nada, pero pues yo no sé, yo al verlo se notaba como que era como mentirosillo, le noté como la mentira. Es así que yo me puse a revisar los planos del edificio que estaban en una oficina del primer piso y encontré algo. El edificio tenía 10 pisos, pero los planos mostraban un 11º piso y ese piso no existía en la realidad. Pues yo le dije al portero y este se quedó silencioso un buen rato, pero después sí me dijo: Eso de ahí era un piso que construyeron y después lo cerraron. Antes que este edificio fueran oficinas, era un hotel. Y en el tercer piso pasó algo. Una mujer se tiró de la ventana y después de eso el piso lo clausuraron. Lo convirtieron en bodega y lo real es que nadie sube ahí. El ascensor no para ahí, pero extrañamente el botón quedó y a veces se prende solo. ¡Ja! Pues bicho Crespo, yo como buen curioso, una noche decidí subir al tercer piso por la escalera. La puerta estaba cerrada con un candado, pero el candado estaba abierto como si alguien lo hubiera puesto y no lo hubiera cerrado bien. Yo la empujé y se abrió. El pasillo era oscuro, con el piso de baldosa vieja y al fondo una ventana grande, esas que no se abren pero quedan justo a la calle. Caminé lentamente por el pasillo y sentí un leve olor, como humedad, como a tierra mojada, un frío que no era normal porque el edificio tiene calefacción central. En una de las habitaciones vi una cama.
Una cama de esas de hotel viejo con las sábanas revueltas como si alguien se hubiera levantado rápido. Yo la ventana, pues de esa habitación estaba como entreabierta y el viento como que movía las cortinas, pero era un viento frío que no venía precisamente de afuera, porque pues afuera no había viento. Me acerqué a la ventana y vi que el marco tenía marcas como de uñas, como si alguien se hubiera agarrado para no caer. Y en el suelo, al lado de la cama, había un zapato de mujer de esos de tacón viejo, con polvo. En eso, la puerta del pasillo se cerró sola y escuché un golpe como si alguien hubiera tirado algo contra la pared. Yo me di la vuelta y vi que la cama ya no estaba revuelta, estaba hecha, perfectamente hecha, como si un servicio de limpieza lo hubiera arreglado, pero yo estaba solo en esa habitación y no había nadie más. No, pues, bicho crespo. Yo salí corriendo de esa habitación y cuando llegué al pasillo el candado de la puerta estaba cerrado, pero pues yo no lo había cerrado, así que pues yo empujé y se abrió y bajé las escaleras sin mirar atrás. Llegué a la recepción y vi el panel de ascensores. El tercer piso estaba iluminado. Lo cierto es que ya no trabajo ahí. Yo dije que yo me iba por motivos de estudio, pero la verdad es que yo no pude más. A veces cuando paso por ese edificio veo las ventanas del tercer piso y siento que alguien me está observando, siento que alguien me mira. No sé quién es, no sé qué quiere, pero sé que el tercer piso no es un piso cualquiera. Es un piso que no debería existir, pero que extrañamente existe. Y la mujer que se tiró de la ventana, estoy seguro que sigue ahí, esperando que alguien entre para que vea su cama hecha y también para que al final vea su zapato allí, en el suelo. Historia número 2. El que tocaba la puerta. Casa en el barrio La Floresta, Cali. Mi hermana vivía en una casa grande en La Floresta, de esas de 2 pisos con patio y jardín, y yo pues iba a visitarla los fines de semana. Para que la casa era súper bonita, bicho crespo, pero ella siempre decía que pues como en las noches, no sé, como que alguien tocaba la puerta del fondo, la que da justamente al patio, y no era un toque fuerte, era un toque suave, como de alguien que llama con los nudillos. Siempre eran 2 veces y después silencio. Obviamente yo no le creía. Yo le decía que eso era el viento, que eran las ramas de los árboles, pero ella insistía y me pidió pues que me quedara una noche a escuchar. Ay, pues, ¿qué más da? Yo me quedé un sábado, nos acostamos temprano y a la medianoche pues escuché el toque. Y sí, efectivamente, era suave. Y sí, eran 2 golpes secos y después silencio. La vaina es que yo me levanté, fui a la puerta del patio y la abrí y no vi absolutamente a nadie. El patio estaba oscuro, las matas quietas y la puerta de la calle estaba totalmente allí cerrada. No, pues yo qué hice. Yo cerré la puerta y me volví a la cama. A los 5 minutos, otro toque, el mismo sonido. 2 golpes. Me levanté de nuevo, abrí la puerta y no había nadie. Mire, esto se repitió como unas 4 veces. A la quinta, yo ya no abrí, yo solo me quedé escuchando. Y después del toque, escuché un susurro que decía:
Bicho Crespo, el caso es que mi hermana también lo escuchó. Se levantó pálida y me dijo: Hermano, ¿escuchaste eso, hermano? ¿Sí lo escuchó? Pues que yo le dije que sí, pero pues también le dije que no abriera, que nos quedáramos en la sala con las luces prendidas escuchando el toque que se repetía cada 10 minutos, no importaba, pero siempre el toque venía acompañado del susurro y siempre la misma frase. Mire, a la mañana siguiente fuimos a la casa de una vecina, una señora ya mayor que había vivido en el barrio toda su vida. Pues le contamos lo de la puerta y ella se puso seria y nos dijo: Ay, mis niños, esa casa era de un familiar que tuvo un hijo enfermo y un niño que no podía salir al sol. El niño se la pasaba en el patio tocando la puerta para que le abrieran y lo dejaran entrar porque siempre tenía frío. Un día el niño pues se murió en ese patio y desde entonces la gente dice que toca la puerta pidiendo que le abran, pero nadie le abre, porque si ustedes abren, él entra y se queda y no se vuelve a ir. Lo cierto es que después de eso no había más remedio. Mi hermana se mudó al siguiente mes. No pudo más ni con los toques, ni con los silencios, ni con nada. Pero, bicho Crespo, yo cuando voy a Cali, yo no aguanto. Yo paso por la casa y veo la puerta del patio y siempre está cerrada. Pero a veces siento, no sé, como que yo me quedo quieto y escucho. Y si uno, no sé, escucha bien, se alcanzan a escuchar 2 golpes suaves y un susurro que dice: Historia número 3. El nombre del sombrero. Carretera a la mesa. Cundinamarca. Hey, ¿qué más, Crespito? ¿Cómo vamos? Uy, hace rato que yo le quería escribir. Bueno, pues, mire, espero lea esta historia. Y dice así, hermano, pues yo le comento, yo soy taxista. Llevo como unos 15 años manejando y he visto pues absolutamente de todo lo que puede ver un taxista, ¿no? Pero lo que vi en la carretera a la mesa, pues bichito, eso no se lo cuento ni a mi mujer, hermano, porque realmente no me va a creer. Vea, la cuestión es que esto fue una noche de diciembre, como a eso de las 10. Yo iba bajando de la mesa a Bogotá con un cliente que llevaba pues para su casa. El cliente iba como para el 20 de julio. La carretera estaba sola porque pues a esa hora no hay tráfico y la neblina pues empezaba a caer. Era como esa neblina gruesa que no deja ver ni siquiera a unos 10 metros de distancia. En una curva, quizás la más fea de la carretera, la que tiene como un barranco al lado, pues hermano, bicho, vea, vi a un hombre parado en la orilla y llevaba un sombrero esos de ala ancha y un poncho oscuro como de los campesinos de antes. El man hizo como una seña, ¿no? Para que parara. El cliente, pues, ¿para qué? No sé, muy confiado. Muy buena gente, me dijo: espere, hermano, espere, pare. Vea, ese señor necesita ayuda, hermano, espere. Pues yo realmente desconfiado porque uno sabe cómo es esta vaina, pues yo no quería parar, pero el cliente insistió, así que yo pues definitivamente paré. El hombre
El hombre se acercó y me dijo con una voz como ronca y lenta: Lléveme a la entrada de la finca La Esperanza. Pues yo le dije que se subiera y se sentó atrás al lado del cliente. El cliente, que era un señor pues ya entrado en años, pues trató como de hacerle conversación, pero vea, el hombre del sombrero no respondía absolutamente nada, solo miraba por la ventana. Yo seguí manejando y después de unos minutos llegué a la entrada de La Esperanza. El hombre me pidió que parara y dijo con su voz: Espéreme un momento. Y bajó del carro. Se fue caminando por el camino de tierra y cuando se alejó, pues el cliente sí como que me dijo: Oiga, ese señor me dio como frío, ¿no? Es que todo el viaje sentí yo como frito. Pues yo le dije que a mí también me daba un frío, pero que era extraño porque la ventana estaba cerrada. Lo cierto, dicho Crespo, es que esperamos como unos 10 minutos. El hombre no volvió. Vea, esperamos 20 minutos y este tipo no volvió, hermano. El cliente se bajó a buscarlo, pero el camino de tierra no llevaba a ninguna parte, solo a un terreno baldío lleno de maleza. No habían casas, no había finca, no había absolutamente nada. Pues el cliente se puso nervioso, yo también, y cuando volvimos al carro, la puerta trasera estaba abierta y en ese asiento donde se había sentado el hombre había un charco de agua, como si alguien mojado se hubiera sentado allí. El cliente me preguntó: Venga señor, ¿usted vio la cara de ese hombre? Pues yo realmente le dije que no, pues por lo del sombrero, ¿no? El sombrero le tapaba la cara y el cliente dijo: Es que yo tampoco vi la cara, pero sí vi sus pies. Y no tocaban el piso, no lo tocaban cuando caminó, pues cuando se fue, ¿no? Como que levitaba. ¡Ja! Ay, bicho, eso nosotros arrancamos de ahí y no hablamos más en el resto del viaje. Yo dejé al cliente pues ahí en su casa en el 20 de julio y me fui para mi casa. Lo cierto es que yo esa noche no pude dormir, pero pues mire que semanas después yo le conté a un amigo, un taxista también que trabaja como la misma ruta. Pues este man, hermano, se puso así como: uy, ¿qué pasó? Como que tal. Y pues me fue contando, me fue soltando la lengua y me contó algo así como que el hombre del sombrero, que pues eso es lo que hace, que ese hombre es un fantasma que aparece en la curva de la neblina y que si uno lo recoge, el pie que lo lleve pues a la tal Esperanza, pero que eso no es una finca, que eso en sí es un cementerio viejo que está al lado de la carretera y que si uno pues espera que vuelva, pues él no vuelve, pero que sí se queda en el carro. No, bicho, hermano, ¿sabe qué? Yo ahora cuando voy por la mesa yo paso rapidito por esa curva y se veo ese tal hombre del sombrero. No, yo no paro, sí lo he visto unas cuantas veces, yo no paro. Y aunque, mejor dicho, me pagan el viaje completo, yo no paro. Porque eso no es un campesino perdido. Eso es un muerto que busca a quien lo lleve. Y si usted le da el viaje, quizás él se queda allí en su carro. Y el frío también. Historia número 4. Las manos en la ventana. Conjunto cerrado en Envigado, Medellín. Esto le pasó a la mamá de un amigo, bichito. Un amigo mío, una señora que vive en un conjunto cerrado por ahí en Envigado, de esos con vigilancia y todo. Ella es pues pensionada, ¿sí? Vive sola y pues la casa es pequeña con un patio al frente y una ventana grande pues que hay a la calle. Un día pues ella estaba en la sala viendo televisión normal cuando sintió que alguien como que tocaba el vidrio de la ventana. Ella se levantó, miró y no había nadie.
La calle estaba totalmente vacía. El conjunto pues estaba tranquilito, relax. Eso pasó como unas varias veces. Siempre el mismo toque, siempre la misma ventana. Una noche, pues ella cuenta que se hartó y se paró frente a la ventana con la cortina abierta y se quedó mirando hacia afuera para ver quién era. No vio absolutamente a nadie, pero al rato el toque volvió a sonar y ella vio 2 manchas en el vidrio, como si alguien hubiera puesto las palmas de las manos frente a la ventana, pero desde afuera. Pero pues es que realmente no había nadie. Las manchas de las manos estaban ahí y después lentamente se fueron desvaneciendo como si las manos se estuvieran retirando. No, pues ella salió al patio, miró por la ventana, no habían marcas, el vidrio estaba totalmente limpio, pero sí sintió como un olor, no sé, a mojado, a flores, como a jazmín, pero era un olor a jazmín fuerte, como casi podrido. Vea, lo cierto es que no le dio mucha importancia, pensó que eran los vecinos o los niños del conjunto, pero las manos siguieron apareciendo. No todas las noches, pero sí 1 o 2 veces por semana, siempre a la misma hora, a las 11 de la noche. Un día, su hijo, o sea, mi parcero, fue a visitarla y ella le contó. Ay, pues, ¿quién le iba a creer? Pues obvio, mi amigo tampoco le creyó, pero se quedó una noche a ver qué era lo que pasaba. Se sentaron en la sala, apagaron la tele y esperaron. Y como a eso de las 11 de la noche, efectivamente, sonó. Se levantaron y miraron por la ventana. Las palmas de las manos aparecieron 2 manchas en el vidrio. Pero pues no había cuerpo, no habían brazos, solo las manos como si estuvieran pegadas desde afuera. Mi amigo abrió la puerta del patio, salió a la calle. No había nadie. Las manos no estaban. Volvió a entrar y las manchas seguían en el vidrio. Se acercó y notó que las manchas no eran de humedad, eran como de polvo. Y tenían líneas, las líneas de las manos como las huellas dactilares, pero se veían como borrosas, como si estuvieran hechas de ceniza. Y el olor, ese olor a jazmín podrido, se hizo mucho más fuerte, se intensificó. Él no quiso asustar a su mamá, pero el día siguiente sí fue a hablar pues como con el administrador del conjunto y pues no sé si encontró, lo cierto es que una empleada, una señora que lleva como unos 20 años trabajando, ella sí estaba ahí y pues sí le dijo: Su mamá no es la primera. Ese conjunto está construido sobre un antiguo cementerio indígena y cuando hicieron las casas encontraron muchas tumbas y la gente decía que las tumbas no se debían mover, pero las movieron. Las manos pues son de los que estaban enterrados ahí, que no saben que los movieron, así que se quedaron ahí y buscan la tierra pues donde estaban y tocan las ventanas porque pues al final no saben que ya no hay tierra y que esto solo es concreto. Ellos están perdidos. La mamá de mi amigo, pues al escuchar eso, ella así como que le tenía mucho miedo. Al final pues se fue a vivir con él, se fue a otro lugar. Pero cuando, pues no sé, mi amigo va por la casa a recoger correos o cosas así, o no sé, alguna cosa que le llegue, recibos o algo, dice que las manos siguen ahí en la ventana y que ese olor a jazmín se siente cada vez más podrido y que se quedó ahí en el patio. Él no sabe si son manos de indígenas, no sabe si es un demonio, no sabe qué son. Pero lo que sí sabe es que nunca se debe construir encima de una tumba porque los muertos muchas veces no entienden de nada de esto y hay que respetar. Bichito, si alguien sabe de eso, pues
que escriba por ahí en los comentarios a ver si a alguien también le ha pasado lo mismo o reconoce el conjunto. Gracias por leerme, bichito. Historia número 5. La que se sentaba en la esquina. Casa en Fontibón, Bogotá. Bueno, Crespito, ¿cómo vamos? Qué chimba su contenido, hermano. Me lo oyo, me lo disfruto mucho. Gracias por hacer estas cosas, hermano. Esta me la contó una compañera donde trabajo. Resulta que ella vive en Fontibón en una casa de 2 pisos, pues que heredó de su abuela. La casa es muy bonita y tiene una sala así como bien hermosa en un rincón donde siempre hay una silla de mimbre. Pues eso cuenta ella, ¿no? Una silla vieja pero sin polvo, como si alguien la usara todos los días. Mi compañera siempre sentía pues que alguien estaba como allí sentada, no sé, en esa silla, porque cuando ella llegaba de trabajar veía que la silla siempre estaba con una posición diferente, un poco inclinada hacia atrás o quizás girada hacia la puerta, ¿sí? Ella me dijo que una vez llegó y que la silla estaba en medio de la sala como si alguien la hubiera movido y la hubiera dejado ahí. La volví a poner en el rincón, pero pues al otro día estaba otra vez en medio. Le preguntó a la abuela que vivía al lado si alguien pues había entrado a la casa y la abuela le dijo que no, que ella no tenía llaves. De hecho, que nadie entraba ahí. Una noche mi compañera se quedó despierta hasta tarde y desde su cuarto escuchó un ruido en la sala. Se asomó y vio que la silla se movía sola. No era como que alguien la empujara, era como si alguien estuviera sentado en ella y se meciera, y la silla se movió con ese balanceo particular. Pues se paró y la silla se quedó quieta. Se devolvió y la silla empezó de nuevo a moverse otra vez. Se asomó y no había nadie. Mire, eso pasó muchas noches. La silla prácticamente se movía sola y siempre al mismo tiempo, como más o menos a la 1 de la madrugada. Un día mi compañera no aguantó y le pidió a la abuela que le dijera la verdad de esa silla, y la abuela pues se sentó muy cómodamente, se tomó un café y le dijo: Ay, mamita, esa silla era de mi hermana. Tu tía abuela, ella no podía caminar y se la pasaba todo el día sentada en esa sillita, en ese rincón. Ella se murió sentadita ahí en esa silla y yo nunca tuve el valor de botarla porque era su lugar. Pero ella no se ha ido. Por lo visto, ella sigue ahí sentadita, viendo la puerta, esperando a que alguien llegue. Pues vea que mi compañera, entre charla, pues le preguntó: abuelita, ¿cómo así? O sea, ¿y a quién espera? Y la abuelita le dijo: A ver, mamita, ella espera a un hombre. Un novio que tuvo cuando era joven, que se fue a trabajar a otra ciudad y nunca volvió. Ella no sabe que él se murió en un accidente y sigue allí esperando a que llegue por la puerta. Por eso se sienta en la esquina y mira la puerta y mueve la silla. Porque está impaciente. Porque él llegue. Lo cierto es que mi compañera, no sé, ya como que no se asusta de la silla. Obviamente, pues no es que le guste pasar por las noches ahí por la sala. Incluso, pues no sé, cuando ve la silla que está en medio de la sala, la vuelve a poner en el rincón y toda bonita le dice: Tía, ya va a llegar, ¿sí? Ten un poquito de paciencia. Y la silla se queda quieta, como si hubiera entendido. Pero la tía sigue allí esperando y seguirá esperando sentada en su silla, viendo la puerta moviéndose.
quizás para no perder la costumbre.